Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer un comentario acerca de un video muy reciente de Jesús González Maestro que se titula Utopía y Literatura, una introducción a la lectura de 1984. Sí, así se llama, aquí lo tengo a un ladito, para no equivocarme demasiado en las citas. Este video debe ser visto por todo el mundo porque suscita una serie de cuestiones muy importantes que permiten aclararnos a todos los que nos interesa su trabajo, en particular esa obra que se llama Crítica de la Razón Literaria, para aclararnos varios de los puntos de su definición de literatura. Uno de las afirmaciones que hace es que 1984 no es literatura y que eso se deduce directamente de los principios de su obra. Por lo tanto, no lo debemos de considerar una opinión, sino el resultado de una labor teórica y por lo tanto un teorema dentro de su teoría. Eso es lo que me gustaría charlar hoy aquí. Pero antes de entrar en esa charla, me gustaría hacer algunas precisiones con respecto al concepto de utopía. González Maestro utiliza el concepto de utopía como la descripción de una sociedad mejor e introduce también el concepto de distopía para hablar de una sociedad peor descrita, pues, en la literatura. Estos conceptos no son realmente muy nuevos y no son realmente ya los que en la anglósfera, por citar alguno de esos lugares que son la contraposición al mundo hispano-grecolatino, en la anglósfera ya no se acepta entre los estudiosos de este tipo de temas esa definición de utopía. Se han introducido otras clasificaciones que responden al crecimiento natural de la literatura. La utopía, su definición, que es una definición no teórica, sino que se toma directamente como, digámoslo así, de ciertas obras que podemos enumerar muy fácilmente. La utopía de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro, de 1516, me parece. La Oceana de Harrington, los viajes de Bougainville de Diderot, o La Ciudad del Sol de Campanella, algunas de estas que surgen más o menos en un periodo de tiempo similar y que sus utopías tienen dos características. Son utopías que están ubicadas en la geografía de este mundo y por lo tanto responden a los descubrimientos que está llevando a cabo el Imperio Español, ¿no? Y no solamente responden a la geografía, es decir, son utopías espaciales o geográficas, porque la utopía que van a describir se va a ubicar en alguna isla perdida, sino que también son utopías que describen sociedades supuestamente mejores. Algunos que hayan visto videos previos recordarán que hice una cita de un autor, Russell, este libro, Misticismo y Lógica, que trae un artículo que se titula Sobre la noción de causa. Él empieza su discusión citando el diccionario Baldwin, la entrada de determinismo. Yo también he empezado citando algunas definiciones y criticando esa definición. Quiero decir, la definición de la utopía como un lugar mejor no es una definición crítica, más bien es una definición que responde a una descripción de un momento histórico que es más o menos en el que surge la utopía. Hoy día, antes de empezar a hacer citas, quiero comentar que precisamente aparecen obras que ya no son descripciones geográficas de lugares mejores, sino que son, al parecer, o parece ser descripciones de lugares ubicados en otro tiempo, que nos describen sociedades que no son mejores, sino que aparentan ser peores bajo muchos criterios, y en ocasiones sociedades que aparentan ser buenas, pero que terminan siendo malas. No citaré ahora mismo ejemplos porque, bueno, que estoy aquí nada más hablando teóricamente y abstractamente, que se lo haga después. Pero son ejemplos de las utopías, bueno, malas, de lugares malos, ubicados fuera del tiempo, es decir, de ucronías, más allá de la geografía, como 1984, como Brave New World de Huxley, por citar esas dos que son muy conocidas. La de Bradbury son las que cita Maestro, Fahrenheit 451. Podemos citar incluso a Cixin Lee, Sus hijos de la supernova, por poner estos ejemplos. Bien, la definición entonces se ramifica porque se ramifican
los, los productos literarios, las obras literarias, las ideas dentro de las obras literarias, y esto es importante. Hay una gran idea, un gran cambio que se da cuando se pasa de las utopías geográficas a las utopías ubicadas en el tiempo. Wells es quien da este salto y esto nos lo explica Darko Subin en un libro que se titula Metamorfosis de la ciencia ficción, me parece que en su último capítulo, La máquina del tiempo de Wells, donde nos describe, Wells tiene unas varias utopías, podríamos pensar que eh, la máquina del tiempo es una utopía de las malas, basada en la teoría evolucionista de Darwin, y podríamos pensar que cuando el dormido despierta es una de las aparentemente buenas que después se tornan pesadillescas. Bien, esa es una gran idea y esto es fundamental en la teoría de Maestro, que la literatura genere nuevas ideas, nuevas racionalidades. Podemos pensar que bajo el dominio del pensamiento hispano-grecolatino, del Imperio Español y sus descubrimientos marinos, se generaron las primeras respuestas en la literatura, que fueron las utopías geográficas. Bajo el imperio de las nuevas ideas del idealismo alemán, que pensaban que podían predecir la sociedad y encontrar los planos de una sociedad mejor en algún lugar del pueblo, se generaron las utopías temporales o ucronías, les podemos llamar así, como le gusta llamarlas a Maestro. Bien, entonces se ramifican y por lo tanto hay más variedades, ya no son solamente buenas, sino que hay malas, aparentemente buenas, y esto va a generar una generación de un concepto mejor. Darko Subin lo introduce en un artículo posterior a su Metamorfosis de la ciencia ficción, me parece que por 2012, 2009, no me acuerdo. La utopía es simplemente la descripción de una sociedad diferente. Ese va a ser el concepto general de utopía, la descripción de una sociedad diferente. Y aquí va a encontrar variaciones. Cuando esa sociedad diferente se concibe buena de acuerdo a ciertos criterios, se va a denominar utopía. Utopía. Cuando esa sociedad se concibe como mala bajo ciertos criterios, se va a denominar antiutopía. Cuando esa, distopía, no antiutopía, distopía como Maestro, es decir, lo que Maestro llama utopía, bueno, se va a llamar utopía, lo que Maestro llama distopía, malo, se va a llamar distopía. Las aparentemente buenas, que terminan siendo malas, se van a llamar antiutopías. Y hay una clasificación un poco más teórica y también se añaden una serie de elementos como el horizonte. Las utopías pueden ser utopías progresivas, utopías retrógradas, dependiendo del tipo de horizonte que plantean, si es un horizonte cerrado o un horizonte abierto, y del tipo de sujeto social o de sujeto individual que va a acercar a esa utopía o que lo va a alejar. Eso va a determinar también que las utopías sean no solamente utopías, distopías, antiutopías, sino que sean también progresivas, regresivas o estancadas. Es decir, ya hay una mayor profusión de términos para clasificar el material literario. Lo interesante de Maestro es que su teoría, lo que viene en la crítica de la razón literaria, es lo suficientemente poderosa para dar cuenta de lo que dice Maestro, que es uno de los teoremas fundamentales que nos va a decir en ese video, que es la utopía 1984 no es literatura, de acuerdo a los parámetros de la crítica de la razón literaria. Por lo tanto, lo que emite González Maestro no es una opinión, porque se deduce de una teoría. Si queremos confrontar lo que dice Maestro, debemos de primero dominar su teoría, encontrar los fallos y decir entonces que desde ese punto de vista lo que dice Maestro no es un teorema, sino un error. En la medida en que no lo hagamos, pues nuestra opinión, como él perfectamente lo dice muy claro, pues no tendrá ningún valor. Entonces, para ir a cómo es que se deduce de los principios fundamentales de la crítica de la razón literaria que una obra como 1984 no es literatura, voy a comenzar por hacer una descripción de la teoría de los géneros literarios de Maestro. Recordemos que para Maestro los géneros literarios no se van a definir de manera porfiriana, no se van a definir generando propiedades comunes a una clase de obras
y por lo tanto, a partir de eso, generando un criterio de inclusión o de exclusión dentro de esa clase, que es como hacen los críticos literarios anglosajones, incluido Zubin. Definen una serie de propiedades, una serie de características y por lo tanto establecen una clase de obras a las que van a llamar género o especie. Para Maestro esto es una equivocación, porque lo que hay que hacer es partir de lo que él va a denominar la totalidad, va a utilizar lo que se llama la teoría holótica del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es una teoría holótica porque trata de totalidades. Y Maestro lo que va a hacer es describir la totalidad de la literatura como una distribución, como una totalidad atributiva. Las totalidades atributivas son aquellas que guardan relaciones entre sus partes, por lo tanto no se pueden separar sin destruirlas. Da muchos ejemplos de lo que es eso, Maestro. A ellos me remito. No haré ahorita ese tipo de aclaraciones. Entonces, la literatura se va a considerar como una totalidad atributiva definida. Los géneros literarios se van a definir con ayuda de dos criterios, que son racionalidad y crítica. Con estos va a definir clases sobre la totalidad de la literatura, que van a ser la clase, un género, que es el género de la literatura crítica o indicativa, que es aquella que se define por obras que son racionales y críticas. También la literatura primitiva, obras que son irracionales y acríticas. La literatura imperativa o propagandística, que son obras que son racionales pero acríticas, que es donde cae 1984. Y finalmente, obras que son irracionales pero críticas, que es la literatura sofisticada o reconstructivista. Esos son los 4 géneros de Maestro. Dentro de las totalidades va a distinguir él 2 tipos de elementos: los elementos protéticos y los elementos diatéticos. Los elementos protéticos son aquellos que reproducen las características del género, los que son meras imitaciones, que no incluyen novedades en cuanto a nuevas racionalidades, nuevas ideas, nuevo tratamiento, no, son simples reiteraciones de las características genéricas. En este caso, si es literatura crítico indicativa, va a reproducir las características de una obra que ya lo sea. En el caso de 1984, pues va a reproducir precisamente las características de la obra de Wells. No va a introducir nada nuevo, por lo tanto tiene razón González Maestro, no es un elemento protético. A González Maestro le gusta mucho establecer que en la literatura, la auténtica literatura o las obras literarias de mayor calidad, diría yo, son aquellas que introducen realmente ideas novedosas, como el Quijote, como la máquina del tiempo, que cambia las utopías de utopías geográficas a utopías temporales en el tiempo. 1984 no es de estas, porque 1984 es una imitación plena de otras obras, en este particular de la obra de Wells, ya que 1984 ubica a su sociedad distópica en el futuro. En eso no hay ninguna ruptura, ninguna novedad con respecto a la obra de Wells, por lo tanto podemos suponer que es una imitación y es un elemento diatético dentro de la distribución de la literatura y por lo tanto es una obra de inferior calidad. Él le gusta decir que esto no es literatura, puede que tenga razón. Y es más, tiene razón si él define como uno de los elementos fundamentales que la literatura se abre paso a través de la lucha en la historia. Y para que haya lucha en la historia debe de haber elementos protéticos. Por lo tanto, a partir de su definición se sigue que no es propiamente literatura. He ahí la explicación de lo que dice González Maestro. No es literatura y esto se obtiene como un teorema de su teoría, de su teoría holótica de la literatura, vamos a llamarle así. Entonces no es literatura, pero de todos modos la puede ubicar dentro de uno de los géneros, que es el género, esta distopía de Orwell, de Eric Blair, como literatura programática o imperativa. Hace propaganda Wells, hace propaganda Orwell, hace propaganda sutil. ¿Por qué? Porque 1984 nos va a describir una distopía copiada prácticamente de lo que se percibía que iba a ser la Unión Soviética y que realmente fue eso, la Unión Soviética, tal como nos dijo después Hannah Arendt. Entonces, Blair, Orwell, no tuvo realmente una gran capacidad literaria, pero sí una gran capacidad proyectiva.
Y por eso escribió esa obra que todavía sigue teniendo vigencia cuando nos enfrentamos a los nuevos fenómenos del presente en los que se pretende dejar de lado a las democracias representativas en favor de grandes hermanos que nos van a vigilar paternalmente que no vayamos a hacer algo malo. Ahora bien, aquí hay un elemento en el que yo voy a discrepar de González Maestro. 1984 no trata de ideas, trata de sentimientos. Winston Smith no se opone al gobierno de Oceana como resultado de una teoría, no se opone al gobierno de Oceana como resultado de una racionalidad que pueda romper la hegemonía en el sentido Gramsci, que pueda romper la hegemonía del partido. No tiene una teoría, una racionalidad nueva. Winston Smith lo único que tiene son sentimientos, se enamora de una obrera y eso lo lleva a cumplir múltiples errores, pero nos muestra algo que es muy característico, nos va a decir Maestro, aunque no nos lo dice, nos lo debería decir, que es muy característico de las obras hispano-grecolatinas. Cuando dominan los sentimientos y nos enfrentamos al aparato del partido, vamos a perder. Y eso es lo que pasa en la obra de 1984. Cuando Winston Smith se enfrenta a los representantes del Gran Hermano, estos le vuelven a lavar el cerebro, le vuelven a lavar la cabeza con la racionalidad del partido. Le hablan de la omnipotencia, de un montón de tonterías, pero Winston Smith no tiene la capacidad de oponerse a ellos precisamente porque no desarrolla una nueva racionalidad. Sin embargo, las cámaras, como dice Maestro, que para qué desperdiciar tantas cámaras en la gente, vigilar a la gente si la gente no tiene ideas. No, no es que la gente tenga ideas. Todos sabemos que la gente en sus casas no está pensando en nuevas ideas o en nuevas racionalidades. La mayoría de la gente lo que está pensando es en descansar del trabajo alienante en el que está metido o en prepararse para el día siguiente a seguir con su vida alienada. Eso es en lo que está pensando la gente y por lo tanto está generalmente subsumida en sus sentimientos. Y eso es lo que a veces resulta peligroso, cuando esos sentimientos generan actos que no le gustan al Estado. Sin embargo, para vencer al Estado se necesita una racionalidad superior a la del Estado o al menos equivalente. La definición que usa Maestro de utopía es una definición vieja y viene ya, para concluir, en el volumen 14 de la enciclopedia, de 22 de la Enciclopedia Británica, precisamente en la entrada utopía. Nada más les voy a decir, aquí viene utopía, R-S-T, utopía, O-P-Q-R-S-T, viene en la página 915, dice utopía, una comunidad ideal cuyos habitantes existen bajo condiciones perfectas. Entonces, utópico se utiliza para denotar una reforma visionaria que no reconoce los defectos en la naturaleza humana. Típico de la anglósfera, no reconocer los defectos en la naturaleza humana, pero Orwell sí los reconoce un poco. Y este es el Baldwin's Dictionary. Russell citó, cuando habló del determinismo, la definición que trae el Baldwin's Dictionary de determinismo. Este es el tomo 2. Viene la definición de utopía. Viene la definición de utopía en el tomo 2. Es parecida a la... Viene un artículo de lógica simbólica escrito por Peirce que no tiene nombre. LMNOPQRS viene la palabra utopía. Después de la palabra utilidad, es la última entrada del capítulo de la letra T, utopía. Dice así, un lugar o estado de completa perfección o felicidad, una isla imaginaria descrita por Thomas Moore en su romance, en su novela Utopía de 1516. Por extensión nos dice, se aplica a aquellos planes que no tienen futuro porque son puras fantasías. Esta es la definición que dieron Engels y Marx de utopía. Muchísimas gracias.